En este vídeo analizamos el segundo problema de junio de 2018. Aquí nos enfrentamos a un sistema de reacción-difusión y vamos a tener que analizar tanto los estados estacionarios en el sistema sin difusión, que sería como el punto de partida para empezar a trabajar el sistema, y además vamos a tener que trabajar con lo que ocurre, analizar la estabilidad del sistema cuando ya entra el proceso de difusión, y además finalmente nos van a pedir en un tercer apartado una pregunta distinta a lo que hemos trabajado en clase, que es trabajar los estados estacionarios no homogéneos. En cualquier caso, vamos a ir punto por punto. En la primera parte del enunciado nos dan las dos ecuaciones diferenciales que constituyen la dinámica de este sistema. Nos dicen que C1 y C2 son concentraciones, por lo tanto ya sabemos que tienen que ser positivas o, en el peor de los casos, cero, dando a entender que el peor de los casos significa cuando ya no hay reacción química. Vamos a tener que D1 y D2 son coeficientes de difusión, lo cual implica que también necesariamente tienen que ser constantes positivas. Y A1, A2, B1 y B2 son constantes. Aquí no nos dicen qué tipo de constantes son, es decir, de dónde provienen estas constantes, por lo tanto no tenemos que hacer ninguna hipótesis a priori de cuáles pueden ser sus posibles valores. Es verdad que en muchas reacciones químicas estas constantes provienen de otros compuestos que no cambian con el tiempo, y en ese caso estas constantes deberían ser positivas. Sin embargo, como aquí no nos dicen absolutamente nada de ellas, no vamos a hacer ninguna hipótesis. Entonces, este es el esquema general del problema, y ahora vamos a ir analizando los distintos apartados que tenemos que trabajar. En primer lugar, tenemos que analizar los estados estacionarios si no hay difusión. Y además nos hacen una pregunta sobre las constantes A1, A2, B1 y B2, los valores que tienen que tener estas constantes para que estos estados estacionarios sin difusión existan. Entonces, antes de entrar a valorar por qué nos están haciendo esta pregunta, vamos a empezar a trabajar con el sistema. Para ello, lo único que tenemos que considerar en este caso son las dos ecuaciones, y de momento no necesitamos ningún otro dato para empezar a trabajar. Entonces, comenzamos analizando los estados estacionarios sin difusión. En este caso nos quitamos toda la parte correspondiente a la difusión y nos queda este sistema de ecuaciones. Si os fijáis, tenemos una particularidad con respecto a los sistemas que hemos estado trabajando en clase, que es que este sistema es lineal. Por lo tanto, esto nos marcaría una diferencia muy clara a la hora de estudiar la estabilidad de sus posibles puntos fijos. Aquí no sería necesario recurrir al teorema de Hartmann-Gromman porque el sistema ya es lineal, y por lo tanto toda la estabilidad de los puntos fijos quedaría determinada en cualquier caso por sus autovalores. En este problema no tenemos que entrar ahí. Sí que vamos a tener que decir algo en el caso de la difusión, pero de momento vamos a analizar simplemente la existencia de estos estados estacionarios. Sí que conviene hacer esta breve discusión para marcar las diferencias con respecto a otros casos que hemos visto en las clases o en las hojas de problemas. Entonces, esta es la ecuación para los estados, para la dinámica de las dos concentraciones, y por lo tanto la ecuación para los estados estacionarios se obtiene igualando a cero estas dos ecuaciones, lo que nos da el punto fijo del sistema. Entonces, si os fijáis, esto es un sistema lineal homogéneo, por lo tanto la solución es fácil. Sí que hay que tener un poquito de cuidado para entender cuántas soluciones distintas hay y bajo qué condiciones existen. Entonces, en primer lugar, si estas dos ecuaciones son linealmente independientes, lo que se pone de manifiesto en que el determinante de la matriz de los coeficientes es distinta de cero, entonces, como es un sistema homogéneo, solamente tiene la solución trivial, es decir, aquella solución en la cual las dos concentraciones son igual a cero. Aquí podría haber una cierta discusión sobre si este estado tiene o no tiene significado físico, pero en realidad sí que se lo podemos dar. Imaginemos que esto es un sistema químico que está evolucionando como consecuencia de mantener constantes otras concentraciones. Entonces, en este caso, este punto fijo, este estado estacionario, representaría el estado en el cual estas dos concentraciones se han perdido, están iguales a cero, pero la reacción puede seguir existiendo por la dinámica de los otros compuestos. Entonces vamos a darla por buena como una solución posible. Pero existen otras posibilidades si estas dos ecuaciones no son
independientes. Fijaos que no nos han dicho nada sobre los posibles valores de las constantes, por lo tanto hay que considerar también esta posibilidad. Es decir, si estas dos ecuaciones son independientes, son no independientes, perdón, y por lo tanto si este determinante es igual a 0, es decir, si se da esta ecuación de aquí, existe esta otra solución o este otro conjunto de soluciones. Es decir, todos los pares C1 y C2 que cumplan esta condición de aquí son también puntos fijos de este sistema de ecuaciones. Esto lo podía haber escrito exactamente igual con C1 igual a menos B2 partido de B1, dada esta igualdad de aquí. Aún así, antes de recuadrar esta solución hay que tener en cuenta un pequeño detalle, que es que los valores, las magnitudes C1 y C2 son concentraciones de sustancias y por lo tanto tienen que ser positivas o en todo caso 0. Y fijaos que tenemos un signo menos aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que necesitamos que A2 y A1 tengan distinto signo. Esto es posible porque no hemos hablado del origen físico de estas constantes, por lo tanto estas constantes pueden tener distintos signos. Lo importante en este caso es darse cuenta que tenemos una condición más, es decir, no solamente es necesario que se cumpla esta igualdad de aquí, que es lo que nos lleva a que este determinante sea igual a 0 y por lo tanto lo que nos lleva a que las ecuaciones de este sistema no sean independientes, sino que además tenemos que exigir que haya un signo menos aquí y otro signo menos aquí para que este estado estacionario pueda existir. Entonces, con esto, con todo este análisis, ya conseguimos responder a la primera de las preguntas y vamos a seguir avanzando en el problema. A continuación, nos dan unos datos sobre los dos coeficientes de difusión y nos dan una situación en la que tenemos los valores de las cuatro constantes y nos preguntan, nos piden analizar ahora sí la estabilidad y los estados estacionarios cuando tenemos ya la difusión en el sistema. Entonces, nos preguntan en particular si hay modos estables y nos dicen que en caso afirmativo cuáles son. Entonces, ahora voy a remarcar lo que necesitamos para poder trabajar en el sistema. De nuevo, necesitamos las ecuaciones y ahora necesitamos todos los datos y además voy a marcar en otro color el dato de la longitud del recipiente. Ya veremos por qué lo marco ahora en otro color. Entonces la cuestión es que analizando las dos ecuaciones y analizando todos los datos que nos proporcionan aquí, vamos a poder dar respuesta a si existen modos estables o no existen modos estables. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, en primer lugar, recordar que del apartado que acabamos de resolver hemos deducido que hay dos posibles soluciones. Una de ellas, la trivial, como estado estacionario, quiero decir, dos posibles soluciones, una de ellas la trivial, en el que C1 y C2 es igual a 0, y otra en la cual C1 y C2 pueden ser distintos de 0. Pero para que esta segunda solución exista, tiene que darse unas condiciones en las constantes A1, A2, B1 y B2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es verificar si los datos que nos dan en el problema cumplen o no cumplen esta condición. Si la cumplen, tenemos un montón de soluciones, concretamente infinitas, porque hay infinitos pares de C1 y C2 que pueden ser estado estacionario, y si no la cumple solamente tenemos la solución trivial. Entonces, a partir de los datos, lo que obtenemos es que el cociente de A1 y A2 es menos 5 medios y el cociente de B1 y B2 es menos 5 tercios. Por lo tanto, no se cumple la condición de existencia de una solución no trivial y por lo tanto el único estado estacionario homogéneo con los datos que se nos dan en el problema es C1 igual a C2 igual a 0. Por lo tanto, ya sabemos que nos olvidamos de las otras soluciones y trabajamos únicamente con este estado estacionario homogéneo. Este es el proceso que seguimos habitualmente cuando analizamos la estabilidad en sistemas con difusión. Partimos del estado estacionario homogéneo, que en este caso este es el único que hay, y analizamos cómo evolucionan las perturbaciones en función de sus modos de Fourier. Por lo tanto, este es el procedimiento que vamos a seguir en este caso exactamente igual. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer, por completar, aunque no nos lo piden explícitamente el problema, es analizar el sistema sin difusión. Esto es útil porque recordar que la matriz de estabilidad para cada uno de los modos del sistema con difusión se obtiene directamente de la matriz de estabilidad del sistema químico. Entonces, si empezamos por el sistema químico, ya hemos trabajado, ya hemos hecho buena parte del trabajo y construir la matriz del proceso con difusión simplemente implica meter unos términos en la diagonal. Entonces, estas son
las dos ecuaciones para el sistema sin difusión y las vamos a llamar f a la primera de las ecuaciones y g a la segunda de las ecuaciones para construir el jacobiano de forma sencilla a partir de esta notación. Entonces, en este caso, recordemos que estamos con un sistema lineal y por lo tanto la matriz de estabilidad es la propia matriz del sistema. Aún así, voy a proceder siguiendo exactamente el procedimiento que hemos discutido en clase para que sea más sencillo seguir la resolución del problema. Entonces, en primer lugar, calculamos el jacobiano, que solamente depende de las constantes. Como veis, esto ya no depende de las concentraciones porque el sistema es igual a su aproximación lineal. Y veis aquí que, aunque formalmente hay que evaluar la matriz de estabilidad en cada uno de los puntos fijos, sea cual sea el punto fijo, la matriz de estabilidad va a ser exactamente la misma porque no hay una dependencia aquí en las coordenadas. Aún así, trabajamos específicamente con la matriz de estabilidad del punto 0, 0 y ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos que nos dan en el enunciado y de nuevo, como ha ocurrido en otras ocasiones, estamos con un sistema en el que solamente hay dos coordenadas y por lo tanto en lugar de calcular los autovalores, que siempre es más pesado, vamos a calcular el determinante y la traza y vamos a estudiar a partir de ahí la estabilidad de este punto fijo. En este caso lo que obtenemos es que el determinante es 5 medios, la traza es menos 4 y por lo tanto, como tenemos un determinante positivo y una traza negativa, tenemos dos posibilidades: o bien los dos autovalores son reales y negativos, o bien los dos autovalores son complejos conjugados con parte real negativa. En cualquiera de estos dos casos estamos ante un punto fijo estable y por lo tanto la primera preconclusión, porque recordemos que nos están pidiendo analizar el sistema con difusión, la primera preconclusión es que si el sistema químico estuviese sin difusión, tuviésemos solamente un procedimiento homogéneo, este punto fijo 0, 0 sería perfectamente estable. Entonces, con este punto de partida, construimos ahora la matriz de estabilidad del sistema con difusión. Para ello partimos de la matriz de estabilidad del sistema con difusión y le introducimos en la diagonal los términos que aparecen como consecuencia de la difusión. Recordemos ahora que lo que tenemos es una matriz distinta para cada modo de difusión. Estamos etiquetando el modo de difusión con su frecuencia Q y en esta matriz lo que aparece son dos términos diagonales, menos D1 Q cuadrado, donde D1 es el coeficiente de difusión de la sustancia C1, y aquí tenemos un menos D2 Q cuadrado, donde D2 es el coeficiente de difusión de la segunda de las sustancias. Si ahora sustituimos los datos, pues nos queda esta matriz de aquí, y recordemos que esto lo que significa es que si estudiamos cualquier perturbación a partir de su descomposición en modos de Fourier, el resultado es que la evolución de cada uno de estos modos es completamente independiente y por lo tanto podemos analizar la estabilidad de cada uno de estos modos de forma completamente independiente. Recordamos que cuando el sistema es homogéneo, este punto fijo es estable. Ahora, el punto fijo puede ser estable para algunos modos y puede ser inestable para otros modos. Para poder responder a esa pregunta, lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, lo que pasa es que ahora teniendo en cuenta esta frecuencia que determina los modos. Nos calculamos el determinante y la traza exactamente igual. Vemos que la traza es siempre negativa porque tenemos el menos 4 que teníamos antes y un término que es siempre negativo, por lo tanto por ahí no estamos teniendo ninguna diferencia. Sin embargo, el determinante que antes era 2.5 ahora es una ecuación bicuadrática que tiene un término negativo, por lo tanto es posible que nos aparezcan modos de Fourier que sean inestables. Entonces, para buscarlos, la mejor forma de trabajar es igualar el valor del determinante a 0, que nos dará los puntos en los cuales hay una estabilidad marginal, y luego a partir de ahí, estudiando el signo del determinante, podemos encontrar cuando el determinante es positivo, que nos daría un modo estable, y cuando el determinante es negativo, que nos daría un modo inestable. Recordar entonces que cuando el determinante es negativo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos autovalores reales, uno positivo y uno negativo, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que el modo es inestable. Entonces, resolviendo la ecuación de segundo grado tal y como acabo de describir, lo que obtenemos es que en este rango
de valores de Q, el modo es inestable. Si en lugar de con raíces lo ponemos con números, lo que tenemos es que Q tiene que estar entre 5 y 7.07 para que sea inestable. Entonces, recordar ahora que en este caso, el análisis de estabilidad también funciona en los extremos de este intervalo porque el sistema es exactamente igual a su aproximación lineal. Entonces, lo que tenemos es que fuera de este intervalo, con Q estrictamente menor que 5 o con Q estrictamente mayor que raíz de 50, los modos van a ser estables. Justamente en los límites lo que vamos a tener son autovalores que son imaginarios puros, por lo tanto el sistema va a estar oscilando. Y luego lo que vamos a tener aquí es que si estamos en este rango de valores, pues los modos de Fourier son inestables. Entonces, ahora sí que podemos utilizar aquel dato que remarqué en rojo del enunciado, que es que la longitud del sistema es igual a 1. En el caso de que la longitud del sistema sea igual a 1, los modos permitidos son, como son npi partido por L, los modos permitidos son n por pi, y por lo tanto solamente hay un modo que es inestable, que es el modo n igual a 2, porque el modo n igual a 1, pi, está por debajo, y el modo n igual a 3, son 9 y pico, está por encima. El único modo inestable sería el modo n igual a 2. Entonces, de esta manera habríamos acabado con el segundo apartado. El análisis que hemos hecho es un análisis que se puede utilizar en cualquier otro sistema en el que nos pidan calcular las mismas cosas. La peculiaridad de que este sistema sea lineal no interviene en el procedimiento que hemos hecho. Nos vamos pues a la última pregunta que nos hacen, que es demostrar que existe al menos un estado estacionario no homogéneo en el sistema con difusión. Esta seguramente era una pregunta más difícil y que estaba pensada para puntuar pues aquellas notas más altas. Fijaos que ahora no podemos utilizar ninguna de las herramientas prácticas que hemos discutido en clase, sino que tenemos que apañárnoslas para estudiar la existencia de un posible estado estacionario no homogéneo. En este caso, además, nos vamos a apoyar en que el flujo es nulo en los extremos del recipiente, y esto nos va a decir que, por ejemplo, si descomponemos en Fourier, la serie tiene que ser en cosenos, que es lo que hemos visto en la clase teórica, porque eso es lo que nos va a permitir que el flujo, que van a ser los gradientes de estas concentraciones, pueda ser nulo en los extremos del recipiente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos trabajar esta situación de aquí? Bueno, entonces, ya con los datos del problema sustituidos, lo que tenemos es que la dinámica del problema viene determinada por estas ecuaciones de aquí, y por lo tanto, si existiese un estado estacionario no homogéneo, lo que tiene que ocurrir es una función de x, tanto en C1 como en C2, que hagan cero estas ecuaciones de aquí. Por lo tanto, las ecuaciones que determinan el estado estacionario homogéneo son estas dos de aquí. Entonces vemos que son dos ecuaciones diferenciales y por lo tanto la solución ahora tiene que ser un perfil C1 de x y un perfil C2 de x que verifiquen estas dos ecuaciones diferenciales. En general, esto es algo que no se puede hacer fácilmente porque tenemos ecuaciones diferenciales no lineales y por lo tanto no hay forma de obtener una solución analítica, no hay métodos sencillos para obtener una solución analítica. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un sistema que es perfectamente lineal y por lo tanto va a ser mucho más sencillo obtener una expresión, una solución analítica. Fijaos además que tampoco nos piden la solución más general, sino nos piden trabajar con alguna solución que nos proporcione un estado estacionario no homogéneo. Entonces, a la vista de las soluciones, fijaos que yo tengo una derivada segunda y luego tengo aquí más la propia función y tengo una derivada segunda más la propia función. Sabemos que esas ecuaciones diferenciales tienen soluciones en forma de cosenos y de senos. Por lo tanto, teniendo en cuenta además que las condiciones de contorno son de flujo nulo, vamos a buscar soluciones de este tipo, que pueden ser soluciones particulares y que si existiesen demostrarían que existe algún estado estacionario no homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir estas soluciones prueba en las ecuaciones diferenciales y vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir los coeficientes A1 y A2 para que efectivamente estas sean soluciones. Entonces,
Esto es lo que hacemos sustituyendo estas dos soluciones prueba en estas ecuaciones. Lo que obtengo son estas ecuaciones de aquí y lo que tengo es que buscar los valores de A1 y A2 que cumplan estas ecuaciones de aquí. Entonces, para ello, bueno, vamos a trabajar un poquito estas ecuaciones. Vemos que la función coseno aparece en absolutamente todos los términos del sistema. Como nos interesa que esas soluciones estacionarias se cumplan para todo x, es decir, este sistema de ecuaciones diferenciales se tiene que anular para todo x, lo que vamos a hacer es exigir que lo que se anule sean los coeficientes multiplicativos. Por lo tanto, lo que hacemos es resolver este sistema de ecuaciones. Si lo trabajamos un poquito, lo podemos escribir de esta manera. Entonces, fijaos que exactamente igual que al principio del problema, nos enfrentamos a un sistema lineal homogéneo. Y por lo tanto, este sistema lineal homogéneo va a tener siempre la solución A1 igual a 2 igual a 0, pero esa solución es un estado homogéneo porque es la misma solución con la que hemos estado trabajando siempre. C1 igual a 0 y C2 igual a 0. Por lo tanto, lo que necesitamos es que exista una condición no trivial. Una solución no trivial, perdón. Entonces, para que exista una solución no trivial, tenemos que imponer lo mismo que antes, que estas dos ecuaciones no sean independientes, es decir, que el determinante de esta matriz sea 0 y por lo tanto que se cumpla esta ecuación de aquí. Entonces, si os fijáis, esta ecuación es exactamente la misma que obtuvimos en el caso anterior. Es decir, que las soluciones a esta ecuación son q igual a raíz de 25 igual a q y q igual a raíz de 50. Fijaos que aquí sí que es importante darse cuenta que estos estados estacionarios homogéneos van a darse si q es igual a esos dos valores, es decir, si q está en los extremos del intervalo dentro del cual los modos se hacían inestables. No nos vale cualquier valor de q dentro del intervalo, sino que tienen que ser los extremos. Y esto nos da un problema con la condición de que L sea igual a 1. Es decir, que si nosotros pedimos que estos modos cumplan la condición de que L sea igual a 1, resulta que ninguno existe. Esto fue una pequeña errata que se nos coló en el examen. En realidad, lo que estaba en mente era poner L igual a pi, pero estas cosas pasan, se cuela un L igual a 1, lo corregimos en su momento en el aula, pero en este caso he resuelto el problema tal y como estaba el enunciado original, porque es lo que subí al campus. Entonces, como veis, esto ya termina la solución porque efectivamente hemos demostrado que existen estos estados estacionarios no homogéneos. Lo que pasa es que no existirían para cualquier valor de L. En este caso, con L igual a pi sí existirían, con L igual a 1 no existirían.